Hola a todos. El vídeo de hoy es un vídeo un poco extraño en la forma en la que lo voy a contar. Lo voy a contar para evitar susceptibilidades, como si fuera una historia, un relato, un cuento. De esa forma evitamos pues que nadie se sienta aludido, ni que nadie pueda entender esto como algo dogmático, como una verdad absoluta. Pero si ponemos atención al cuentecillo, es posible que haciendo un paralelismo con ese planeta del que vamos a hablar, un planeta Tierra en otra dimensión, en otro universo, pueda parecerse a lo que está sucediendo ahora en el planeta Tierra, en nuestro planeta, y lo que está sucediendo a nivel político, económico, social, en muchísimos países. Imaginaos en ese planeta de otro universo muy parecido al planeta Tierra, que hubiese un gran asteroide avanzando directamente hacia él, y que en un punto determinado del tiempo, allá por 2050, 2060, fuese a impactar directamente con nuestro planeta y eso costase una gran catástrofe natural que cobrase el 70% de las vidas humanas de ese planeta. Si eso fuera así, en ese planeta imaginario muy parecido al nuestro, en esa fecha en concreto, es seguro que todos los gobiernos de todos los países de ese planeta se pondrían a recabar información entre las mentes más preclaras de ese momento para evitar una catástrofe de tal tamaño. El 70% de las personas que habitan en ese planeta podrían fallecer por ese impacto. Bueno, pues en ese planeta, muy similar al nuestro, no hay asteroide. No va ningún asteroide a destruir el planeta, podría haberlo, pero no lo hay, y el asteroide se llama humanidad. Ese es el grave problema. Y posiblemente la fecha entre 2050 y 2060 sea un gravísimo problema catastrófico si no se hace nada por evitarlo. Voy a hacer solamente una recapitulación para intentar explicar a lo que hago referencia, a lo que yo me estoy refiriendo. Una catástrofe allá por 2050, 2060, en ese planeta muy parecido al nuestro, por un problema que empezó hace tiempo, allá por 1960. Empezó a verse el problema por esa fecha. Por esa fecha, la humanidad eran aproximadamente unos 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas. Hoy, concretamente, somos 7.500 millones de personas en el mundo. La humanidad ha crecido sustancialmente y no de forma lineal, ha ido multiplicándose progresivamente. Somos una especie predominante en el planeta. No somos la mejor especie, ni somos la más numerosa, en absoluto. Están los microorganismos, tenemos 5 bacterias por cada célula de nuestro organismo, hay muchos más que nosotros. Pero el hombre, la especie humana, tiene una particularidad que no tiene ninguna otra especie. Ha sido la capacidad de modificar sustancialmente su entorno. Hemos cambiado y modificado a nuestro placer el entorno del planeta. Y eso, habitualmente, el resto de especies no lo hacen en detrimento o desequilibrio del propio ecosistema. El hombre sí, el hombre es capaz de hacerlo. Y en ese planeta imaginario, pues lo ha ido haciendo. Lo ha ido haciendo y el meteorito real que es capaz de generar esa catástrofe tiene un nombre, se llama inteligencia humana. Con la inteligencia somos capaces de crear armas que puedan destruir el planeta, de generar avances tecnológicos con gran nivel de contaminación, una serie de problemas que se han ido incrementando progresivamente conforme la población ha ido creciendo. Y hemos descubierto cosas y hemos hecho cosas que son capaces de aniquilarnos, sin ningún problema. Hay un desequilibrio entre la inteligencia y la talla moral, la ética. Un desequilibrio entre la inteligencia y los valores éticos. Y eso es un peligro, es un problema tremendo. ¿Que puede dar lugar a una catástrofe en 2050-2060? Voy a intentar ir explicándolo de forma progresiva para que al final entendáis qué es lo que quiero decir
en este cuentecillo, en esta película. Posiblemente ese planeta del que yo hablo, con ese aumento de la población, está ahora mismo, en este momento, allí es 2020, igual que aquí, el famoso 2020, en una emergencia planetaria. Pero ninguno de sus habitantes ha oído hablar de ninguna emergencia planetaria, más allá de una epidemia que tienen de un similar COVID al que nosotros estamos teniendo. Nadie ha oído hablar de una emergencia planetaria, mucho menos de ese tamaño, que pudiese costar la vida al 70% de la población. Nadie ha oído hablar de nada de eso. Puede ser que sea un rumor, o puede ser que no. Mirad, la especie humana, como especie, aparece aproximadamente hace unos 200.000 años. Eso en tiempo geológico es un pestañeo, no es nada, no es prácticamente nada. Y hace 10.000 años aparece la revolución agrícola. ¿Cuánta gente se estima que había en el mundo? Pues aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas había en el mundo, en todo el globo terrestre de ese planeta. Revolución agrícola. Pasamos de cazadores a recolectores, se asientan y empezamos a multiplicarnos. Hace 200 años ya éramos 1.000 millones de personas. Hace 50, 3.000 millones de personas. En el presente, 7.500 millones de personas. En el año 2060, entre 2050 y 2060, seremos entre 9 y 10.000 millones de personas. Y ahí empieza el gravísimo problema, la grandísima catástrofe. Incluso la ONU prevé que para finales de siglo, del actual siglo, pudiésemos llegar a 28.000 millones de personas. ¿Dónde está el límite entre soportable, ahora dicen sostenible, y catástrofe humanitaria? No se sabe muy bien. Pero veréis al final del vídeo que es muy probable que ese punto de no retorno ya lo hayamos pasado, con 7.500 millones de personas. Fijaos un punto importante. En 1930 éramos 2.000 millones. Aparece la revolución industrial, cambios radicales en el transporte, comunicaciones y tecnología capaz de transformar el mundo entero. Junto con un aumento del progreso viene un aumento de la contaminación. Empieza el consumo de combustibles fósiles, todo un proceso que va creciendo, multiplicándose, y ya allá por 1960 ya éramos 3.000 millones de personas. Y aparece la plena revolución verde. Aparecen los pesticidas, aparecen los fertilizantes y la transformación sin precedentes del suelo. Esto es lo que sucede allá por 1960, con la transformación agrícola más importante de la historia conocida. Como digo, se transforma el suelo con fines agrícolas. El cultivo se vuelve intensivo, se cambian las especies más pequeñas, que eso implica una degradación tanto de la planta como del suelo, se alteran ecosistemas enteros, marítimos y terrestres, y a mayor población, mayor necesidad de comida, mayor población. 1980, 4.000 millones de habitantes. Se produce mucha más comida, mucha más incluso a coste mucho más barato. Es la época en la que sobra mucho dinero, no te lo tienes que gastar todo en comer y empieza a comprar otros bienes. Se dispara el mercado. 1980. 4.000 millones de habitantes. Se disparan los bienes de consumo. Televisores, coches, motos, vacaciones, viajes. Todo esto sucede en una época de oro del momento expansivo. Y hay un extraordinario crecimiento del transporte, tanto aéreo, marítimo o terrestre. En 1960, solamente un dato, había 100 millones de coches en todo el mundo, en 1980 eran 300 millones de coches. En 1960 se volaron 100.000 millones de kilómetros y en 1980 se volaron 1 millón de millones de kilómetros, 1 billón. 1990, 5.000 millones de habitantes y vamos subiendo. Y empieza a verse las consecuencias del crecimiento. Es ahí, en 1990, donde salta en este planeta la primera alarma. Algo está pasando, algo no va bien.
Fijaos qué pequeña coincidencia que explicaré en un segundo vídeo, que es la madre del cordero. 1960 y el cambio del patrón oro al patrón dólar. Petrodólares. Solo quedaos con ese dato. Fijaos cómo las cosas no van por casualidad, ni vamos a entrar en un superciclo económico hasta 2060 por casualidad. Todo tiene un orden perfecto. Las cosas tienen un orden perfecto. Y tienen un porqué. Solamente hay que averiguarlo. Y para averiguarlo hay que buscar donde hay que buscar. Donde están las fuentes. Empieza a haber problemas allá por los años 90, escasez de agua. Un año antes, ya en 1984 en Etiopía, hubo una de las hambrunas más importantes de proporciones bíblicas de la historia reciente. Luego se extendieron estas sequías, estos problemas del agua a Asia, a Europa, a Estados Unidos y a Australia. Y esto ya fue en la década de los 90. Año 2000, 6.000 millones de habitantes. Empieza a hablarse de algo que suena por ahí como cambio climático. Nadie sabe si el cambio climático es algo cíclico que le toca al planeta y que el comportamiento humano está acelerando progresivamente, que es lo que parece ser, pero nadie lo sabe con certeza, y los modelos científicos tampoco son capaces de asegurar con la certeza que muchas veces los políticos reclaman la seguridad de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el planeta. El clima está formado por 4 elementos: la hidrosfera, la atmósfera, la criosfera y la biosfera. Así de sencillo. El hombre emite grandes cantidades de CO2, los volcanes también emiten grandes cantidades de CO2, pero puede ser amortiguado tanto por el plancton de los océanos como por los grandes bosques. Por ejemplo, ese que se quemó prácticamente el Amazonas y otros muchos. Pero no solamente eso, sino que hemos alterado el agua, hemos tirado incluso residuos radiactivos. Acordaos aquellos barcos que Greenpeace luchaba con ellos, tiraban bidones radiactivos al océano. Hemos alterado la agua, hemos alterado el aire, hemos alterado prácticamente todo. La capa de hielo de los polos se ha alterado de forma progresiva. Esto no ha sido de hoy para mañana. Ha ido pasando tiempo, mientras todos nos dedicamos a otras cosas. ¿Y por qué esa indolencia a lo que estaba pasando? Pues no es indolencia, porque tiene sometida a una población a una esclavitud económica de tal suerte que la gente tiene que levantarse temprano, ir a trabajar, pensar si llega a final de mes muchas veces. En el mejor de los casos puede hacer planteamiento económico de un año, pero no mucho más de un año. ¿Cómo te vas a preocupar de las ballenas o de la repercusión del deshielo de los polos si jamás va a ir a un polo? Nunca jamás. ¿Cómo te vas a preocupar de algo que ni siquiera te toca directamente? Pero el problema lo tiene la sociedad, el problema lo tiene el individuo, que no se comporta de forma racional. Aunque yo le induzco totalmente a que consuma de forma brutal, porque eso sostiene la economía. Pues dentro de todas esas contradicciones del país de nunca jamás, todo esto iba pasando, iba sucediendo. Como digo, yo no voy a entrar si el sobrecalentamiento del planeta, de ese planeta, y el cambio climático es causa únicamente de la actividad humana. Yo creo que no. Pero mi creencia aquí tampoco tiene sentido. Lo que sí es un hecho es que las temperaturas han ido subiendo progresivamente de forma más acusada en los últimos años. Y es algo muy obvio que la gente no puede pensar en ello porque no estamos programados para pensar en ese modelo temporal. Yo no estoy programado para preocuparme de 2060 si tengo que preocuparme de terminar el mes, de llegar a fin de mes, lógicamente. Esas proyecciones a un año las hace muy poca gente. A mayor nivel económico, las proyecciones son de visión mucho más lejana, a 10 años, a 15 años, a 20 años, pero la inmensa mayoría de la población no puede hacer ese tipo de proyecciones. No hacen esas previsiones de futuro. Yo en esta valoración no soy ni optimista ni pesimista. Realmente lo que soy es probabilista. Son probabilidades. En este cuentecillo que os estoy contando son probabilidades. Hemos visto que la población pasó de 3.000
a 7.500 millones de habitantes. Y eso tiene unas consecuencias. El tema es qué consecuencias tiene todo esto. Porque claro, las consecuencias no se ven de hoy para mañana, sino que al verse de forma tan progresiva y en lugares tan distantes a donde vivimos habitualmente, pues pueden pasar perfectamente desapercibidas. ¿Qué significa medio grado de temperatura? Medio grado de temperatura no significa absolutamente nada. A mí el primero que me despreocupa. Yo me levanto, hago mi trabajo, vuelvo a mi casa cansado, el día siguiente los problemas, medio grado de temperatura, ¿eso a quién le va a preocupar? No es que si se derriten los polos subirán los mares. El mar yo siempre lo he visto en mi pueblo, en el mismo sitio, y no ha subido ni un centímetro, no ha subido. Entonces toda esa desinformación hace que uno no se identifique con el problema y mucho menos busque ninguna solución. ¿Quién soy yo para solucionar que se derritan los polos o que se mueran los osos del Ártico? Nadie. No soy nadie y no hago ningún esfuerzo en ese sentido. Y lo mismo que yo, la infinita mayoría de la gente en ese planeta. Bueno, el tema es que hay gente que invierte muchísimo dinero para hacer predicciones científicas sobre qué es lo que va a pasar. ¿Y por qué invierte muchísimo dinero? Porque sabiendo qué es lo que va a pasar con una alta probabilidad, yo me puedo posicionar. Y si yo me posiciono bien, voy a ganar mucho dinero con esa información y sobre todo voy a vivir mucho mejor entre la multitud de gente. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que con 7.500 millones de habitantes necesitamos para comer el 40% de la superficie del planeta, dedicado a fines agrícolas, no considerando en ese 40% las cubiertas de hielo. El 60% restante, ¿qué son? Pues son zonas urbanas, minería, desiertos, parques naturales y bosques, los pocos que quedan. Eso es lo que queda. Pero si la población sigue aumentando, ya ese 40% va a ser insuficiente. Insuficiente hasta tal punto que en 2050 se precisaría un 80% de la tierra para cultivo. Si ciudades no podemos y desiertos no nos sirven, nos quedan los bosques y los parques naturales. No nos queda mucho más. Hablo de 2050, que está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y qué han hecho países como China y grandes corporaciones? Pues acaparar tierra. Han comprado media África, subsahariana, parte de Asia también y Sudamérica. Grandes latifundios, inmensos latifundios. En 13 años se han hecho transacciones por 50 millones de hectáreas, aproximadamente media Europa. La mitad de Europa, en extensión, ha sido comprado por China. ¿Por qué? Porque necesitan asegurarse sustento y mano de obra barata. Se han adelantado. Madre mía, los chinos se vuelven a adelantar. Los chinos de ese planeta que os he contado se vuelven a adelantar. Y como el problema del agua va a ser un problema brutal, pues dicen, si compro muchísimas tierras en la zona de Etiopía, necesito agua. Vamos a hacer una presa que se va a llamar la presa del renacimiento etíope. Y me quedo con el 70 al 80% del agua del Nilo. Que se fastidie a Egipto es su problema, es otra historia. Pero yo me garantizo tierras para cultivo y agua fuera de mi continente. Pero ya la he comprado, ya la ha comprado. Además tiene un beneficio mayor, que al invertir allí ha exigido que esos países donde ha comprado tierra inviertan, hagan las transacciones en su moneda, lo cual no está nada mal, porque da valor a su moneda. Todo eso han hecho los chinos mientras nosotros nos dedicamos a pelearnos con el coronavirus en ese país imaginario. Por ejemplo, problema con el agua. Ahora a todo el mundo le gustan los aguacates. Bien, pues los aguacates y la fiebre del aguacate ha generado la desertificación de miles y miles de hectáreas en países como México o Perú. Y pueblos enteros que se han quedado sin capacidad para tener cosechas porque los grandes latifundios han acaparado el agua y la producción de aguacate. Problemilla. Pero eso está muy lejos. Nosotros comemos aguacate en el desayuno, en las tostadas, que está muy rico.
problemas de ese tipo. Se calcula que el 31% de los anfibios, el 21% de los mamíferos y el 13% de las aves están en este momento en peligro de extinción en ese planeta imaginario. Desde que desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones de años aproximadamente, la destrucción de especies mayor que se ha dado, reconocida, es la actual, la de este momento. Curioso, pero no pasa nada en el mundo. Bueno, que se mueran los bichos y desaparezcan todas esas especies, nosotros no nos podemos ir a los supermercados a comprar, eso no nos importa. Y no vengo yo aquí a hacer de animalista, vengo a contar un cuentecillo importante. Fijaos que nos situamos en 2050 y necesitamos el 80% de la superficie del planeta para sembrarlo, porque si no la gente no comería. Pero eso tiene otro pequeño problema acompañado, aparejado. El tema no es solamente la pérdida de especies, sino la pérdida de biodiversidad. Y la pérdida de biodiversidad altera los ecosistemas. Pequeño detalle. Por ejemplo, las abejas. Pues mire usted, si las abejas se mueren por la antena de telefonía o nadie sabe por qué, no se poliniza. Y si no se poliniza, pues nos vamos todos al garete. Por poner un pequeño ejemplo. Y se está dando muerte masiva de abejas y desorientación de abejas que no son capaces de volver a su colmena. Y nadie sabe realmente cuál es la causa. Pero a lo mejor la contaminación electromagnética puede que tenga algo que decir. No lo sé. No hay un sitio donde uno mire que no hay una antena. Puede que tengan algo que ver. Quizá no, nadie lo sabe. Pero seguimos con nuestro crecimiento de la población de ese planeta. Fijaos, no ha crecido solo la población, sino que acompañado a ese crecimiento se ha dado un fenómeno súper importante a nivel económico. Dijimos que en 1960 había 3.000 millones de habitantes. Bien, de esos 3.000 millones de habitantes, había 1.000 millones de habitantes que vivían muy bien, el occidente avanzado, y 2.000 millones que vivían en la pobreza. 3.000 millones, 2.000 millones de pobres y 1.000 millones de gente que vivía bien. Se podía empezar a comprar coches, casas, motos. Pero avanzamos. El mundo desarrollado, los 1.000 millones, avanza mucho más y duplica la población. 2.000 millones. En muy poco tiempo. Y en esa brecha del mundo industrializado resulta que hay mejor desarrollo, salud, riqueza, familias pequeñas y aspiraciones que van siendo cada vez mayores. El mundo en desarrollo, la aspiración era solamente comer, tener la comida del día. Esos 2.000 millones de pobres era tener la comida del día y las familias eran mucho más numerosas y la mortalidad infantil muy superior. ¿Qué pasa desde 1960 hasta 2010, por ejemplo? Pues que se suman 4.000 millones más de personas. En total 7.000 millones. Y hubo movimientos económicos en Occidente que aumentaron la riqueza. Ya no existe una pobreza de 2.000 millones y 1.000 millones de ricos. No, surge algo intermedio entre esos muy ricos, antes de Occidente, y los muy pobres. Surge una generación en medio. Prácticamente 4.000 millones de una inmensa clase media, que son las economías emergentes. China, India, numerosos países de Sudamérica y África son economías emergentes y empiezan a posicionarse ahí, en medio. Hay un todo continuo, ya no hay una brecha económica entre los muy ricos y los muy pobres. Y esos países emergentes, algunos de ellos como China, empiezan a posicionarse muy bien. ¿Por qué vamos a ser pobres? Vamos a sacar a 400 millones de personas de la pobreza. Muy bien, y lo hacen, Ya no luchan por la comida. Ya luchan por tener una mejor vida, una bicicleta, alguno una moto y alguno un coche. Ya empieza a ser diferente la lucha. Entre tanto, los 2.000 millones de pobres siguen siendo igual de pobres. Y esto es algo súper importante. Los países emergentes salen de esa burbuja de pobreza, pero los pobres siguen siendo igual de pobres. La distancia en 2010 entre los 2.000 millones de pobres y los 1.000 millones de ricos es aún mayor, pero ya no hay una brecha, ya hay un todo continuo.
una emergente inmensa clase media comienza a forjarse allá por los años 50, aunque el concepto cobró forma en el siglo XVIII. Pero esa clase media empieza a forjarse después de la Segunda Guerra Mundial con mucha fuerza para disminuir las situaciones de ideología extrema. Y para eso se busca algo que es el pleno empleo. Ahora ni tenemos pleno empleo y tenemos extremismo. Si habéis comprobado, en la inmensa mayoría de los países empieza a radicalizarse las posiciones, empiezan a alejarse las posiciones a nivel ideológico y a muchos niveles. ¿Qué sucede de 2010 a 2020 en ese país? Pues ha sido una época chunga, después de una crisis en 2008, de gestión de crisis. Y en ese periodo, China ha aprovechado para posicionarse, sumándose a los 1.000 millones de acomodados occidentales. Y aquí donde comienzan las suposiciones. Si la energía la hacemos suficientemente barata y sostenible, las economías emergentes podrán acercarse a la posición que tenía Occidente, a la época expansiva. ¿Dónde está el problema? En que los 2.000 millones de pobres empiezan a duplicarse, a triplicarse exponencialmente y siguen siendo igual de pobres. Tienen que luchar por un plato de comida y por tener agua. Lo peor de todo es que este crecimiento ha llevado a que el aumento de las necesidades de la comida sea mayor al esperado. Se requiere mucha más comida para alimentar a la población actual. ¿Por qué? Porque en ese desequilibrio de riqueza, los ricos consumen muchísimas más calorías y comen peor. La obesidad se ha convertido prácticamente en una epidemia en el mundo occidental y en China está empezando a serlo. 8 millones de muertes causa la obesidad al año de forma directa e indirecta en el mundo. Un problemilla. ¿El motivo? La mejor vida. Mejor riqueza económica, mejor vida, más sedentarismo. Eso es lo que estamos desarrollando en este momento. Comemos muchísimo más de lo que se prevé que deberíamos de comer. Comemos, por ejemplo, muchísima más carne en Occidente y en los países económicamente mejor que en el tercer mundo. Y esa carne requiere de un consumo de energía y de agua brutal. Esto sumado a que la producción de comida requiere una estabilidad climática que no se da. Cada vez son más los fenómenos meteorológicos que generan una inestabilidad, el clima cada vez es menos predecible, el aumento de la producción de comida genera el 30% de los gases de efecto invernadero, al lado de la producción de gases por parte de la industria y el transporte, y nuestra revolución verde de 1950. Es cierto que aumentó el rendimiento de las cosechas, pero lo hizo a base de fertilizantes químicos, reducción del tamaño de los cultivos. Esto llevó a que las plantas, sobre todo en los cereales, que no permitían tomar la luz del sol al propio cereal, tuviera que ser combatida con herbicidas, además de que se eliminaron las defensas naturales de las plantas para generar un mayor rendimiento productivo. Y eso obligó también a combatir las plagas con otro tipo de productos químicos, plaguicidas. En este sistema agrícola se derrocha el agua y la energía, de forma que cualquier aumento de la producción por encima de lo esperado requiere grandes cantidades de energía. La nueva situación que estamos viviendo pues requiere de un diseño de estrategia y de ciencia radicalmente diferente al conocido hasta el momento. Si seguimos como vamos, esta agricultura no dará respuesta para dar de comer a toda la gente que va a tener que dar de comer en unos años. Y además de todo eso, además del consumo de agua y el consumo de energía, la contaminación. La contaminación es un problema brutal y creciente. Ahora mismo en el mundo, más de 1.000 millones de personas viven con escasez de agua. Y el consumo de agua sigue creciendo. El 70% del consumo de agua es con fines agrícolas. Un concepto interesante, el tema del agua oculta. Uno piensa en agua y dice, necesitamos agua para beber. Sí, es cierto, pero el mayor problema no es ese. El mayor problema es lo que se llama agua oculta. El agua oculta es el agua que se necesita para producir bienes de consumo. Por ejemplo,
una hamburguesa. ¿Cuánta agua se necesita para producir una hamburguesa? Desde el agua que directamente se necesita para regar, el consumo que va a tener la vaca que en ese momento va a comerse la carne, o el cerdo que va a comerse la carne, más el agua que consume el cerdo. Todo el proceso productivo para una hamburguesa se necesitan aproximadamente 3.000 litros de agua. 3.000 litros de agua. Si progresamos así, en breve ya no se podrá comer carne o será un artículo de lujo, por poner un ejemplo. Pero, por poner otro ejemplo, cualquier tejido, un pijama, por ejemplo, necesita unos 9.000 litros de agua para llegar al consumidor. Agua oculta en la producción de cada una de las cosas que nosotros consumimos. ¿Cuántos litros de agua se necesitan, por ejemplo, para producir un pollo? Para producir un pollo, para que un pollo llegue a tu mesa, se necesitan 9.000 litros de agua. Si te vas a comer una tableta de chocolate en ese planeta que te estoy describiendo, necesitarías 2.700 litros de agua. Una sola tableta de chocolate. El agua oculta. Cuando te comas una tableta de chocolate, piensa que detrás de esa producción hay 2.700 litros de agua. Y si te vas a comer un pollo al ast el domingo, 9.000 litros de agua. Es lo que ha costado. Lo más dramático de todo, que para una botella de plástico que envasa 1 litro de agua necesitamos 4 litros de agua para su producción. Paradojas de la vida. Y en este mundo paradójico que estoy describiendo, otro problema, aparte del consumo de agua y comida a un ritmo insostenible, es la energía. Es la energía. Todo el mundo habla del pico del petróleo en ese planeta, porque dicen que hemos llegado al pico de extracción del petróleo y que vamos a descender. Falso. Mentira. Todos los días se descubren yacimientos y hay petróleo y combustibles fósiles para hartarnos. El problema es que el consumo de enormes cantidades de combustibles fósiles, sobre todo derivados del petróleo, lo único que hace es aumentar el efecto invernadero. Y esa sea una verdadera limitación. Esa es una gran limitación. El planteamiento es que el uso de los combustibles fósiles sigue agravando el problema del calentamiento global y entonces lo suyo es recurrir a la energía sostenible. En Groenlandia el círculo polar ártico hace que se libere en esa descongelación CO2, pero sobre todo se libera metano, muchísimo más potente para el efecto invernadero como gas. Se han descubierto columnas de más de 1 kilómetro de diámetro de metano que se libera directamente a la atmósfera y que no se sabe por cuánto tiempo, si decenas de años, si siglos, se seguirá liberando el metano por esa descongelación de los polos, por ese deshielo. Y todo esto va aumentando el proceso del ciclo climático, alterando el clima. Lo único seguro de todo esto es que el panorama va a empeorar. Eso es lo único seguro. No se sabe ni cuánto ni cuándo, ninguna de las dos cosas. Lo único seguro de todo esto es que el panorama no va a ir a mejor, va a seguir empeorando progresivamente, más y más y más. Las cosas no van a mejorar. Los retos: frenar el crecimiento poblacional, un gran reto. En otro vídeo os explicaré todo lo del reseteo económico, a qué se debe, que ya empezáis a verlo en este planeta, a qué se debe el reseteo económico y el superciclo del desorden, que ya hemos entrado en él. Frenar la destrucción de los bosques en favor de las necesidades de la tierra de cultivo, doblan prácticamente las necesidades actuales. Habría que destruir una extensión de bosques que es inasumible por la necesidad de depurar el CO2 que tendría esa superficie, que podría ser mayor a la extensión de todos los Estados Unidos, solo para dedicar esas tierras a los cultivos, para dar de comer a la gente, que es el problema inicial, esos humanos que eran un meteorito. Al margen de todo esto, se prevé que estamos a punto de disminuir la capacidad productiva agrícola por unidad de terreno. Primero, por aumento de las temperaturas. Segundo, por la sequía, sobre todo afecta a los cereales. Tercero, por fenómenos atmosféricos extremos, huracanes, tempestades, sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, degradación del suelo y desertificación. Todos esos son los grandes retos. ¿Va a suceder? No, ya ha sucedido. En 2008 tuvimos una ola de calor en Australia. Ni os cuento de los incendios que hubo en California y Australia hace unos pocos meses.
2010 en Rusia y 2012 en Estados Unidos, que arrasaron el 40% de los cultivos de ese momento. La escasez de producción en Rusia obligó a imponer aranceles y un embargo de las exportaciones de cereales. ¿Y eso qué causó? Pues eso disparó el precio de los alimentos, sobre todo los cereales, y mercados como el asiático y el africano empezaron a tener actos realmente violentos. De ahí nace la primavera árabe. Fijaos la relación: aumento de población, problema con la comida, problema con la energía, problema con el clima, violencia, automático. O sea, es como un resorte. Aumento de la población, violencia. Se puede hacer directamente. El aumento de la población es un grave problema. La escasez de los alimentos aboca rapidísimamente en disturbios y graves enfrentamientos. Da igual donde esté. Y desde entonces, desde la primavera árabe, a las reuniones del cambio climático aparecen unos nuevos oyentes, los militares. Ya no solamente se preocupan en esas conferencias del cambio climático los científicos, los militares empiezan a ser algo importante y van a tener una importancia, un papel extremadamente importante de aquí en adelante en ese nuevo mundo, en esa nueva realidad, en ese reseteo. ¿Por qué? Porque va a ser necesario controlar las cada vez más frecuentes revueltas sociales. Ya no vamos a tener tanta libertad, se van a limitar mucho las cosas, las fronteras van a tener que estar protegidas, habrá migraciones masivas, ya lo decía, el Foro Económico Mundial en Davos ya decía, tenemos que prepararnos para migraciones masivas. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué se va a ir la gente de ciertas zonas? No, es que habrá ciertas zonas del planeta donde no podrá vivir la gente, no se podrá vivir. Y uno se pregunta, ¿cómo han hecho esas 8 predicciones? Claro, el problema es que las medidas que quieren tomar son las que a ellos les puede convenir en un momento determinado, las que ellos entienden convenientes, que van a generar una serie de problemas que ya analizaremos en otro vídeo. Pero la realidad es que ese problema ya lo conocen, hacen una serie de predicciones a 2030, trazan una agenda y una serie de soluciones. Lo dije en el vídeo anterior, aquí lo dejo colgado, ya hicieron esas predicciones. Los militares ya son parte de este problema, ya están en medio, porque son necesarios, si no, no se va a poder controlar la población. La superpoblación en China, Pakistán e India llevará inexorablemente a una falta de agua de proporciones bíblicas. Esa superpoblación. Quizás sea por ese motivo que China ha financiado la hegemonía del agua del Nilo. Lo decía hace un momento. China ha cogido y ha dicho, la presa más grande del mundo, en el Nilo. El agua para Etiopía, porque yo he comprado tierra en Etiopía y tengo que cultivar esas tierras porque voy a necesitar el agua y los alimentos. Y como en mi tierra no tengo capacidad suficiente para el enjambre de gente que tengo aquí, lo compro fuera. Y compro, sin ningún problema. Sobre el 2060 se precisará el triple de energía para satisfacer las necesidades, lo que sería el equivalente a construir 1.800 presas más, como la más grande del mundo. 1.800 o 23.000 centrales nucleares o 14 millones de turbinas eólicas o 36.000 millones de placas solares. O seguir con los combustibles fósiles y hacer 36.000 centrales eléctricas de gran capacidad. Hasta ahora lo que se ha hecho en el mundo ha sido poner paños calientes. Nadie se lo ha tomado en serio. Los políticos no se lo han tomado en serio. ¿Por qué no se lo han tomado en serio los políticos? De todo el mundo, Insisto en todos los vídeos que esto no es un tema de derecha ni de izquierda. Eso es algo que emborracha a la sociedad mientras suceden otras cosas y se toman otras decisiones para las cuales nadie te manda a votar, ni nadie te lleva a la urna, pero se toman y que influyen en tu vida muchísimo más que las que tú votas cada 4 años en unas elecciones. Muchísimo más. Esas decisiones nadie te va a llamar y van a condicionar tu vida y posiblemente la de tu hijo y la de tus nietos por todos estos años. Bueno, pues uno de los paños calientes que se han puesto se llama optimismo racional. Pensar que la tecnificación podría traer la solución del problema a la superpoblación. Y se pensó en la energía renovable o energía limpia, que también demostraré que no son energías limpias. No es suficiente. La energía eólica, la solar, la marítima, no es suficiente. Hidráulica,
no es suficiente. No hay tiempo. Habría que hacer un proyecto a nivel global, prácticamente faraónico, para instaurar toda esa energía, y tardaríamos años en que funcionase al nivel suficiente requerido para solucionar el problema de la energía, que, como digo, se triplicará de aquí en su necesidad hasta 2060. Entonces, ¿qué hacemos si no hay energía? Si los combustibles fósiles van a empeorar la situación climática hasta hacer inviable la habitabilidad de zonas enteras del planeta, ¿dónde está la solución? Pues paradójicamente está en una cosa que realmente ha sido repudiada y que nadie va a aceptar. La única solución energética al problema de la superpoblación podría ser una energía que no nos gusta, que contamina muchísimo, que es muy peligrosa, que es la energía nuclear. La energía nuclear. Pero como digo, esto nadie lo abordaría. Es inadmisible. Necesitamos energía, pero nadie, por lo impopular que es, se va a jugar el insistir en la energía nuclear. Y tendría que ser algo a nivel global. Los combustibles fósiles ahora mismo son imprescindibles. No se puede prescindir de ellos. En la Agenda 2030, uno de los puntos que abordan es la hegemonía sobre el precio del carbón y combustibles fósiles, para acabar con ellos. Pero lo cierto es que no hay una respuesta en energías limpias, entre comillas lo de limpias, aunque sí hay grandes inversiones, grandes fondos de inversión en ellas, pero no pueden dar respuesta en el tiempo que se necesita a la demanda de energía que en este momento se precisa. Luego tenemos las catástrofes naturales, las grandes sequías, las inundaciones. Todo eso va a obligar a la militarización de las fronteras de los países, porque habrá verdaderas desbandadas de miles y miles de personas de zonas donde será inhabitable, no se podrá vivir, no habrá comida, no habrá agua, será un clima inaceptable para la vida. Esos desplazados climáticos, iros acordando de este nombre, desplazados climáticos, no tendrán sitio prácticamente en ningún lugar, porque esos otros países un poco más privilegiados, sobre todo los países del norte del globo terráqueo, serán más privilegiados, pero tampoco tendrán un soporte muy superior para dar cabida a estos refugiados. Será un gravísimo, gravísimo problema. Incluso puede que haya países nodrizas donde otros castiguen con la llegada de estos inmigrantes y los tengan ahí, ¿no? Estos desplazados climáticos. Los dramas humanitarios se van a suceder uno detrás de otro. Hambrunas, conflictos bélicos y las epidemias se multiplicarán. El COVID será solamente el principio de un proceso de muchas epidemias. Siempre que haya hambre, siempre que haya desplazados, siempre que haya miseria, la enfermedad se apodera de esas personas, y es lógico. Y si algo hemos aprendido en el COVID es que lo que te afecta a ti me perjudica a mí. Pues a nivel global es exactamente lo mismo. Esos desplazados climáticos, porque no puedan vivir en su tierra, en unas condiciones infrahumanas, mala alimentación, mala sanidad o nula sanidad, van a propiciar el disparo de las enfermedades. Se dispararán las enfermedades. Los humanos somos la amenaza del planeta, la amenaza real. No es un meteorito, no necesitamos ningún meteorito que venga a destruir el planeta. La bomba se llama humanidad, está activada con la espoletilla quitada, lista para explotar en un plazo indefinido entre 2045 y 2060. Y eso la élite lo sabe perfectamente. No es necesario ningún meteorito que se acerque a la Tierra. Faltaría también que llegara un meteorito ya para acabar de reventar el planeta. Pero la bomba está activada y la sociedad está totalmente al margen de esto. El cambio climático, la degradación de los ecosistemas, extinciones masivas, la alteración del ciclo global del carbono, falta de agua, falta de comida, falta de energía y otros recursos, esos son los retos que tenemos justo delante ahora mismo, como sociedad. Y lo que también se ha demostrado es que no hay una clase política, a nivel internacional no hay líderes que abanderen una solución coherente, se dedican a pelearse entre ellos. El problema es que todas estas situaciones, toda esta problemática está totalmente interconectada.
cada uno de esos problemas tiene repercusión sobre el otro. La superpoblación tiene repercusión sobre el déficit de agua tiene repercusión sobre el clima, sobre la energía y así sucesivamente. Un efecto dominó que se multiplica de uno con otro. Y todos están interconectados. Y todos nos afectan a todos. A unos más, a otros menos, pero todo nos afecta. Y eso quiere decir que con este panorama, que no va a mejorar, sino que va a ir a peor, el mundo como lo hemos conocido de aquí hacia atrás, no va a ser el mundo que vamos a conocer de ahora en adelante. De ahora en adelante. El problema se agrava porque se requieren cambios radicales que la clase política, la que gestiona ahora mismo el mundo, no quiere adoptar, ni va a adoptar. Y la sociedad no puede adoptarlo de forma autónoma porque la han apesebrado. No han apesebrado, no han idiotizado con problemas, con ideologías, con historias que nada tienen que ver con el problema real. Estás sentado encima de una bomba que en un poco de tiempo va a estallar, que no tiene que ser una guerra nuclear, ni un meteorito, ni que vengan los ovnis y nos aniquilen a todos, si nos vamos a aniquilar nosotros solos. Nos vamos a extinguir por imbéciles. Nos vamos a extinguir por imbéciles. Y uno dice, ¿por imbéciles? No, si han sido ellos los poderosos, ¿vale? Los poderosos han sido. Los poderosos no han recortado la información, pero no la capacidad de aprender. No la capacidad de aprender. Si a una sociedad la haces analfabeta funcional, como es la sociedad que tenemos ahora mismo, que la mayoría de la gente no ha leído jamás un solo libro en su vida, que nos dedicamos a vivir prácticamente con falta de aliento, eso tiene unas consecuencias, y la consecuencia es que te pueden hacer creer lo que ellos quieran que tú creas, condicionarte y manipularte al extremo. Solamente tienen que quitarte la información verdadera, quitarte la educación, radicalizar tu pensamiento y fracturar la sociedad. Con eso ya eres una sociedad manipulable, ya eres un corderito que lo pueden llevar a que lo degüellen sin ningún problema, que no se ha enterado que está justo sentado encima de una verdadera bomba atómica. Incapaz de reaccionar, porque no es capaz de dimensionar la veracidad del problema y el calado del problema. El problema quizás no sea las personas que ahora tenemos 40, 50 o que tienen 60 años, pero ¿y los críos de ahora? ¿Y los niños de ahora? ¿Qué planeta le vamos a dejar? ¿Qué situación le vamos a dejar? Una superpoblación que no se controla. Y el tema, la segunda parte, la cara B de todo el asunto, es lo que la élite supragubernamental, rompiendo los estados, rompiendo las limitaciones, rompiendo los países, está preparando para resetear a la sociedad mundial para que aceptemos, perdiendo toda referencia histórica, toda referencia que nosotros podamos tener sobre una serie de valores, romper todo eso para poder efectuar un plan perfectamente diseñado para el control poblacional absolutamente necesario, pero no como nosotros imaginamos. Control de la energía, control de la economía y, en definitiva, control total. Esa es la situación en la que estamos. Ahora se entiende mejor lo de vamos a resetear el mundo, vamos a reiniciar la economía, vamos a implantar una serie de gobiernos supragubernamentales, un solo gobierno único que gobierne el mundo entero para controlar qué es lo que está sucediendo. Pero para bien de la humanidad, no, si la humanidad lo que pasa es que sobra gente en la humanidad. Hay que hacer un control poblacional. ¿Por qué? Porque si no hay un control poblacional en un mundo donde climáticamente no se pueda vivir, no haya agua, no haya suficiente alimento y la gente se maten lo uno a lo otro, no haya un lugar seguro en todo el planeta, sea un planeta hostil y peligroso en extremo, la élite tampoco tiene cabida. Da igual el dinero que tenga, da igual las propiedades que tenga. Hay que efectuar un control sobre la población para que esto no llegue a suceder, no llegue a su fin y en 2050 estrelle el meteorito de la superpoblación con hambrunas, con guerras, con problemas, con sequías, con alteraciones del clima, sea inhabitable el planeta. Por eso todo lo que está sucediendo en ese planeta teórico, en este cuentecillo que yo estoy contando, que no tiene ni siquiera que parecerse a la realidad.
Todos los intentos que han hecho los políticos hasta ahora, Convención para el mantenimiento y protección de la diversidad biológica, fallido, Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, fracaso. Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la emisión de gases con efecto invernadero, fracaso. Ha sido un periodo de unos 20 años de inacción absoluta que van a dar paso a otros 20 años de la misma inacción en ese sentido. En medidas que pudieran venir bien a la población, mejorar la situación de los países pobres, que no sigan multiplicándose a la velocidad que lo están haciendo en la pobreza y en la miseria, un control de la natalidad racional y no permitir que esto se dispare. Tenemos el problema, lo tenemos ahora, y las decisiones que ellos van a tomar, que las contaré en otro vídeo de forma detallada, para el control de toda esta gama de problemas que os he contado, desde la energía, el agua, la comida, la agricultura, la tierra que no tenemos para cultivar, que van a suceder inexorablemente, regidos por un reloj que es la multiplicación de humanos cada día en el planeta. Eso que va a suceder, si no se impide, lo quieren impedir de una determinada forma, en su beneficio, en el beneficio de unos pocos y en perjuicio de una inmensa mayoría. Ese es el cuentecillo que os he contado, que en nada se parece a la realidad que estamos viviendo y nada tiene que ver con lo que está sucediendo ahora en el mundo, aunque coincidan algunos nombres y algunas fechas con lo que está sucediendo. Y uno puede pensar, ¿cómo no hacen los gobiernos nada para que esto se solucione de forma individual? La respuesta es muy simple, porque cada uno se provee su sustento y a un corto plazo. Nos emborrachan con problemas banales, nos cuentan no sé qué historias para que nos entretengamos y de vez en cuando pues sale la Pantoja o sale no sé quién y te quedas mirando clisado totalmente el televisor o cualquier chiste o cualquier meme de internet y la mente no se centra donde tiene que centrarse para que ellos puedan dedicarse a hacer otras cosas. Por eso siempre he dicho, insisto, que esto no es un tema de liberales y conservadores, todo eso ya pasó a la historia, a una historia que ya no tiene nada que ver con lo que va a ser el presente y mucho menos con lo que va a ser el futuro. Olvidaros, no hay vuelta atrás, esto lo puedo garantizar. En este cuentecillo de ese planeta Tierra en otro universo, ya no hay vuelta atrás, no hay una nueva historia parecida a la normalidad anterior. Esa nueva normalidad que insisten en meternos en la cabeza tiene un porqué, claro que tiene un porqué. ¿Y hay un plan trazado? Por supuesto que hay un plan trazado, pero que antes se ocultaba, ahora es evidente. Ahora te lo plantan en el Foro Económico Mundial y te dice, van a pasar estas 8 cosas, fijaos, vamos a hacer 8 predicciones, y os la digo, y os digo la agenda que hay que tener para llegar a esto. No te preocupes en absoluto, tú no has votado nada, pero no vas a poseer nada y serás feliz. Ole ahí, no vas a poseer nada y serás feliz. El capitalismo ha muerto. Solamente para control de masas necesitamos un sistema muy similar al marxista. Bien, pero alguien me ha preguntado a mí como ciudadano qué es lo que yo opino y qué es lo que yo quiero. No te vamos a preguntar porque no te hemos dado información. Entonces, como no tienes información, ¿para qué vas a opinar? Oye, pues es verdad. Si es que es verdad. Si es que nos han adormecido, nos han estado mintiendo, entonces, ¿qué vas a opinar sobre una mentira? Eres un pobre desgraciado que no tiene nada que opinar en esta película, que precisamente es la película de tu vida. Es así de hipócrita la situación. Esa es la hipocresía que se está viviendo en ese cuentecillo que os he contado. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros por solucionar esto? Pues realmente nada. Estamos condenados a sufrir cambios que quieran imponer sin ofrecer ninguna resistencia. Esa es nuestra solución. ¿El motivo? Pues el arma tan poderosa que os he dicho. Tienen para manejarnos la ignorancia del pueblo. La ignorancia. Que los romanos decían pan y circo. Pan y circo. Eso es lo que tenemos. No tenemos otra cosa. Tenemos un destino muy sombrío. Insisto, cuando las cosas son inevitables, da igual catalogarlas de positivas o negativas, de buenas o malas, porque son inevitables. Y solo la capacidad de adaptación y el conocimiento te van a permitir tener alguna escapatoria.
Ninguna otra cosa te va a permitir tener una escapatoria, solo eso. La capacidad de adaptación en cada momento y el conocimiento de lo que está sucediendo. Ese es el único motivo que hace que yo haga estos vídeos para vosotros, contándoos cuentecillos de cosas que no existen y que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Espero que el cuento os haya resultado interesante y os haya aclarado situaciones que pueden estar dándose o que se puedan dar y que puedan condicionar y explicar el porqué de algunos comportamientos que no somos capaces de explicar de la gente que nos gobierna. Este cuentecillo puede que condicione en ese planeta los próximos 30, 40 años. Y eso es mucho tiempo. Sobre todo es mucho tiempo para pasarlo mal. Para la desaparición de la propiedad privada, para la desaparición del anonimato, para el control total y el hambre. Es mucho tiempo. Esperemos que estos cuentos se disuelvan, igual que se están disolviendo los estados en este momento, y no lleguen a buen puerto. Esperemos que eso suceda, porque el azar también tiene mucho que decir en todo lo que sucede en la historia de la humanidad. Y vemos que la historia de la humanidad ha estado salpicada de eventos extraños, cuando menos extraños. Os mando un fuerte abrazo. Si os ha gustado el vídeo, por favor suscribiros al canal. Seguiré contándoos cuentecillos de este tipo y os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.